Esa es la idea. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en lo que pasó, como habíamos anunciado de temprano en la mañana. La presencia en escena imponente de Gianilda Vázquez. Buen día, Gianilda. Gracias, Ángel. Encantadísima de estar contigo en este programa por primera vez. Muy bonito el set y el espacio. Encantadísima. Tú sabes que te va. Una opinión suya. Aunque ellos no crean, esta es mi casa. Yo lo sé. Porque aquí estuvimos muchos años. Yo lo sé. Y se siente todavía, quedan los muchachos, ¿verdad? Los muchachos. De su imponente presencia. Aprovecho Gianilda, para dar un saludo a la dirección del canal, a la administración y a los técnicos que son como mis hijos, de verdad que sí. Así es. Mira, Gianilda, en el día de ayer fuimos testigos, ya 5 de la tarde, algo así, de una rueda de prensa donde el ingeniero Almonte presentó, don Antonio Almonte, una serie de detalles de los fraudes y un discurso de Luis Abinader, otro discurso de Guillermo Moreno que introdujo el tema, pero yo no entendí por qué aquello. Ustedes no van a cometer acciones en justicia, pues entonces ¿por qué permanecer en el escenario denunciando fraude y fraude? Pero vamos a demostrarlo en la justicia y anular estas elecciones. Mira, Ángel, la verdad es que desde, digamos que apenas a horas del proceso electoral, cuando empezamos a ver las irregularidades que se habían cometido en todo el proceso, el incumplimiento de la ley, el incumplimiento de las resoluciones de la Junta Central Electoral, el incumplimiento de las declaraciones públicas que emitió el presidente de la Junta Central Electoral, comenzamos a unificar esfuerzos. Yo creo que si de algo, porque todas las cosas malas traen consigo algo positivo, es el entendimiento de toda la oposición. Empezamos con la primera reunión en donde todos los candidatos presidenciales que se sienten burlados por el presidente de la Junta Central Electoral porque les prometió que se iba a cumplir la ley y no se hizo, con una estocada desde el principio, una galleta, una bofetada al proceso, cuando apenas 6 minutos después del cierre se emite el primer boletín con una tendencia que nunca varió, ni siquiera porque las actas son aleatorias, bajó a un 58, a un 57, fue tan burdo lo que hicieron, que ni siquiera tuvieron el cuidado de, valga la redundancia, cuidar las formas, sino que todo se montó tan estructurado, tan pensado, tan burdo, como este país no importa lo que se haga, aquí no importa la calidad de lo grande, de la barbarie, porque esto es un pueblo que olvida rápido, esto es un pueblo que está acostumbrado al masoquismo, especialmente de las autoridades, y nosotros vemos cómo hasta el final del boletín número 1, en donde se emitió con apenas tres colegios electorales, hasta el último, que admiten una equivocación en donde le atribuyen 100,000 y pico de votos más al senador de San Juan de la Maguana, en una tendencia clara con San Juan, con los compromisos que tenía el presidente de la Junta, con algunas provincias específicas y con la boleta A de manera particular. Entonces, esa unificación de los candidatos presidenciales, desde el principio se hizo una rueda de prensa en donde se especificó que se iban a recopilar, se formó una comisión técnica de cada uno de los equipos políticos, de los precandidatos, y entre todos se conformó porque hay pruebas que la tenía el equipo de Guillermo, otra tenía el equipo de Minú. O sea, ya está consolidado. Entonces ya está consolidado. Ahora vamos a acudir a la justicia. No, ahora estamos denunciándole al país y a la comunidad internacional lo que pasó. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que esa justicia... No creen en ella. Bueno, no es que no creamos en ella, es que el viernes, antes de las elecciones, nosotros acudimos al Tribunal Superior Electoral solicitándole precisamente que anulara una resolución, y ese tribunal tuvo el tupé, que fue lo último, yo creo, la evidencia más grande del contubernio que tiene con el presidente de la Junta Central Electoral. Entonces tiene el tupé de despacharse con una sentencia en donde declaraba inadmisible la acción que estábamos solicitándole, fundamentándola especialmente en que no tenía objeto la demanda. ¿Por qué no tenía objeto? Porque ya el presidente de la Junta había dicho que iba a cumplir con la ley, entonces no tenía objeto. Para luego el presidente de la Junta el sábado, ya que
no hay manera de que el tribunal pudiera accionar, entonces decir, yo tengo una sentencia que me dice que eso no tiene objeto. Entonces yo estoy cumpliendo con la ley. Entonces es una barbarie electoral, es todo una asociación que yo me atrevería a decir que de malhechores en cuanto al incumplimiento de la ley que hay alrededor de las altas cortes, que uno dice, pero ¿para qué pierdo mi tiempo con esto? Además, todavía no se ha decidido qué acciones emprender, porque para llegar a veces a los tribunales internacionales hay que agotar el recurso local. Entonces, todavía no se ha determinado. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Nosotros no creemos en esta pantomimia que se ha hecho de elecciones, no se ha cumplido con los preceptos indispensables de la ley, que es la transparencia. Pero Gianilda, en el caso de la pantomimia que ustedes refieren y que no creen en las elecciones, yo veo una contradicción, porque entonces en el Distrito Nacional, por ejemplo, donde tú tienes un gran accionario y dominio del escenario electoral, político y de la demarcación, en este escenario gana David Collado y gana Reinaldo. ¿Cuál de los dos es ilegal? Porque estamos como retrocediendo al año 94, cuando a Balaguer le quitan 2 años en una elección donde los senadores y los diputados se quedaron. O sea, estamos en la misma situación. Mire, parece que el proceso electoral tuvo una tendencia clara, especialmente en la boleta A y en la boleta C, que es a donde se presentan las principales anomalías, porque la boleta B, como era un solo candidato que se marcaba, pasó perfectamente en el escáner y en todas las situaciones, y era más fácil la contabilidad. En la boleta C, el voto preferencial sabíamos que iba a terminar dañado. Fue una situación realmente de barbarie lo que pasó, porque cuando se marcaba el candidato preferencial y el candidato a senador, el escáner solo reconocía al partido, no reconocía el voto preferencial, por eso es que hay tantas situaciones todavía con el voto preferencial. Pero además las tendencias, si hay una programación, porque son equipos que se programan. Usted tiene este celular y usted lo programa. Usted le baja un programa y tú puedes tener acceso a un programa y yo no, porque no lo bajé, porque no lo pagué, si es por pago o si fue gratuito, no tuve la capacidad de manipular un aparato. Entonces, un aparato hace lo que se le programa y lo que se diseña. Si el diseño de ese escáner, porque no tuvimos tiempo para probar nada, hay que decirle al país que esos escáneres llegaron en la misma semana de las elecciones, muchos de ellos, y que las pruebas que se hicieron, nosotros denunciamos que habían sido un disparate, un tollo, porque no hubo manera de que la prueba que se hizo no fue ninguna prueba, porque no estaba en los colegios, no se presentaron los electores, no fue con nada. Y hay colegios, por lo menos los recintos donde nosotros supervisamos, que los escáneres se quedaron en su caja. Eso es un dinero del pueblo dominicano que va para la basura. Primero, porque la tecnología en 4 años cambia un montón. Segundo, porque no sirvieron para nada, más que para provocar las elecciones peores que se hayan celebrado en este país y tirarlo a la basura. Más de 300 millones de pesos del dinero del pueblo dominicano, que ya eso es una responsabilidad penal para el responsable de eso, el que administró eso. Pero si yo recuerdo bien, Gianilda, quien hace la oposición a que se utilicen los escáneres y que esta inversión se vaya a la basura es Luis Abinader y el PRM, es la oposición. No, pero de ninguna manera, Ángel, al contrario. Cuando la Junta presentó el proyecto, ustedes lo apoyaron. Nosotros lo apoyamos, claro, porque se supone que es la modernidad. Pero 2 o 3 semanas antes de las elecciones, déjame explicarle al pueblo. Había un calendario de actividades, de la cual la Junta no cumplió ninguno. ¿Qué es un calendario de actividades? Una prueba. Primero usted me da el software para yo chequear cuál es el programa que se va a utilizar. Debió hacerse una auditoría que no se hizo la auditoría, no se hizo la prueba, no se entregaron a tiempo los escáneres, no se entregó a tiempo nada. No se hizo la auditoría. Yo no sé por qué no se hizo. Yo sé que no se hizo y que eso es lo que ha traído como consecuencia realmente que todos estos procesos haya devengado en el peor proceso electoral de los últimos 25 años. Y no lo digo yo, lo dicen todos los sectores sensatos del país. Ahora, aquí hay un cerco mediático que tiene el gobierno. Pero párate ahí, antes de que entremos al cerco, Gianilda, en el caso de los sectores vivos, de las fuerzas vivas, de los factores de poder del país, no es eso lo que están diciendo. Ustedes están desoyendo la voz
de la Iglesia Católica. Según tú puedes recoger en la prensa, ustedes le responden hoy a la Iglesia, dicen que están equivocados. La Iglesia le está dando un mensaje a ustedes. Claro, el CONET visita a Luis Abinader y parece que a Luis no le gustó lo que el CONET le fue a decir. Este país tiene que volver a la normalidad y yo creo que el gran ganador en este proceso lo ha sido el PRM, sí, con el espacio que comienza eso es como el dulce que quieren ahora presentarle al niño llorando. Pero el problema del niño no es que quiere a mí que me está dando de la respuesta. Bueno, es al CONET y al CONET y a la iglesia. Es como darle el dulce al niño que está llorando cuando el niño lo que tiene es hambre. No quiere un dulce. Ahora tú le das un dulcito y se tranquiliza. Pero el problema estructural del país, primero yo creo que el CONET y la iglesia tienen desconocimiento de la real situación por la que está pasando el país. Y los principales interesados en que esa situación cambie deben de ser principalmente esos sectores, porque se ha visto en otros países lo que ocurre con los sectores empresariales cuando hay ese autoritarismo y ese centralismo democrático, entre comillas, que se ha dado en otros países muy cercanos al nuestro y las consecuencias que eso puede traer. Quien debería de estar más interesado en que la democracia prevalezca, la transparencia que dice la ley, es precisamente los hombres de empresa, el sector empresarial, comercial de la República Dominicana. Ahora, es más fácil para el empresariado salir de esto, reintegrarse a la vida productiva. Reintegrarse no, ponerle un paño con pasta y dejar y entonces, lo podrido abajo. ¿Hasta dónde lo vamos a llevar ahora, esto? hasta que esto se resuelva, porque ahora estamos todos unificados en que hay que extirpar el cáncer. Extirparlo el cáncer, porque hasta que no se extirpe el cáncer hay una muerte segura de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Aquí hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Por primera vez, un grupo de hombres y mujeres, porque hay que decir que hay 2 mujeres ahí en ese equipo, además de todos los equipos que estamos detrás de todo esto, estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que este país sepa primero lo que pasó realmente ese día de las elecciones y todo el proceso previo y posterior, y también las consecuencias que puede traer para nuestra democracia, una democracia ilegítima, ilegal y totalmente divorciada de lo que la ley establece. Ahí están los candidatos, qué bueno que lo presentaron, míralos ahí, todos a una presentando sus posiciones con respecto a lo que está ocurriendo. Y la gente dirá, bueno, se pudieron haber reunido antes. Sí. Pero a veces la gente le está preguntando. Las crisis. Y ustedes no quieren oír a la sociedad. No, nosotros no queremos oír, no, nosotros estamos diciendo. La gente le está preguntando, pero ustedes fueron incapaces de reunirse antes. Hubiesen sido los resultados diferentes. Mira. Pero si Guillermo no se juntaba con Luis. No, no se juntaba con Milagro. Pellegrini y Chávez son de la ultraderecha y no veían a los otros, no se pueden juntar con Guillermo, y entonces ahora Marco con Cacata juntos, la gente lo está leyendo. Sin embargo, días antes, todos juntos fueron a la Junta Central Electoral a exigir el conteo físico, porque es manual porque es con las manos que se hace. Entonces, como dice la ley, y en ese mismo principio que ellos están aplicando hoy, fue el mismo que aplicaron cuando fueron a la Junta antes de las elecciones, e hicieron ese proceso pero finalmente se de empoderamiento. Bueno, Danilo, yo creo que las crisis son oportunidades. Es una oportunidad que esta crisis ha generado de que unifiquemos criterios, de que vayamos juntos a defender a ese pueblo que votó masivamente por un cambio y que no se reflejó en las elecciones porque no se le contó su voto. Y hay una indignación colectiva que los hombres de empresa, que la iglesia, y más especialmente la iglesia, que es la que representa al pueblo vivo, tiene que escuchar. Y tiene que escucharlo de viva voz de la gente que está indignada con este proceso electoral propio, no solamente de un país, digamos, sin ninguna institucionalidad, sino de un país que irrespeta sus propias normativas. Entonces no van a aceptar los resultados electorales. Nosotros no estamos respetando, no nos vamos. David no va a tomar posición, Paliza no va a ir al Senado, no van a aceptar los resultados. Es que si no es válida para una cosa, no es válida para la otra tampoco. Bien, permíteme hacer una pausa. Claro que sí. Entonces, cuando regresemos, me gustaría saber cuál es la ruta que vamos a seguir, porque este país no puede seguir en esta tormenta, en este tormento postelectoral. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas. Y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar, somos más dominicanos que nunca. Soy el 9, gordito y barrigón, pero por favor escucha mi canción. Yo soy el 1 y te puedo ayudar. Si te golpeas al tropezar, rápido puedo llegar. Yo soy el hermano gemelo del 1 y cada vez que canto lo hago lleno de orgullo. Marcando el 9 y 2 veces el 1, llegamos más rápido que ninguno. Si un niño en problema quieres ayudar, al 911 debes llamar. Indotel, regulando, conectando, incluyendo. Mija, ¿y cómo lograste hacer ese chocolatico tan bueno como el que yo me bebía antes? Mami, ¿qué dice papá? ¿Cómo se hace el chocolate? Oye lo que tú le vas a decir a papá. Me levanto con el amanecer a sembrar el cacao para cuando esté listo recogerlo con mucho amor y llevarlo hasta casa de una amiga que le dicen la criollita. Ahí hacemos el chocolate y lo mezclamos con la leche de una forma que parece que está hecho en leña. Tanto así que hasta unos señores que le llaman Ivy dicen que lo estamos haciendo muy pero que muy bien. Entonces, como nos sale mucho, primero tenemos que dejarles a unos amigos que le dicen los súper y a otros que le dicen los colmados. De ahí traigo lo que le voy a dar a usted y se lo sirvo con el orgullo de poder darle a mi abuelo un delicioso y único chocolate que lo remonte a sus tiempos en el campo para que sepa que tiene la mejor nieta del mundo. ¿Tú cogiste toda esa lucha por mí? Ah, te gustó, ¿verdad? Hay voluntades que trascienden los esquemas y transforman los pueblos. Voluntades que tienen como único objetivo servir, ayudar y cuidar a nuestra gente. Y es gracias a ellos que hoy celebramos con orgullo el máximo galardón a la excelencia que refleja nuestra principal ganancia, tu salud. SENASA, ganador del Gran Premio Nacional a la Calidad 2013. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900,000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana.
Gracias por continuar con nosotros. Yanilda nos hace el honor de estar en escena. Yanilda, dice Jairo que si tú no vas a aspirar a dirigir el PRM, que una mujer como tú no debe estar ausente de funciones dirigenciales tangibles. Yo estoy dirigiendo el PRM porque yo soy presidente en funciones y estamos en la dirección absolutamente incidiendo. Pero quiere verte como secretaria general, presidenta. Yo creo que el momento ahora amerita que pensemos más en el país que nosotros mismos. Este país necesita institucionalizarse, este país necesita salir y cambiar esas altas cortes, este país necesita una ley electoral, una ley de partidos, una ley de garantías electorales, un fiscal electoral. Este país necesita y requiere una Junta Central Electoral despolitizada. Este país obligatoriamente tiene que despolitizar los programas sociales del gobierno. Este país necesita reformas estructurales en donde la oposición en su conjunto tiene que hacer sus mayores esfuerzos, y en eso es que estamos nosotros concentrados, en que vuelva, en que retorne, en que por primera vez a lo mejor nosotros podamos sentirnos orgullosos del país que tenemos. Ahora, en un caos como, en un atraco electoral como el que yo llamo lo que ha pasado ahora. Atraco electoral, y me atrevo a llamarlo así porque son atracadores. Danilo le lleva 1.200.000 votos. Precisamente por eso, porque el conteo fue perfecto. Aquí este país trabajó para una segunda vuelta. Hoy deberíamos nosotros estar trabajando ya para una segunda vuelta electoral. Y lo que se hizo fue precisamente hacer todo alrededor de que esa intención del pueblo dominicano de cambio que se manifestó a través de eso, y eso con todo, Yanilda, y la parafernaria, la inversión que se hizo, que es parte del incumplimiento de la ley, porque ese uso y abuso de los recursos del Estado, que nosotros estamos ya cansados, a mí me da hasta vergüenza hablar de eso. Vergüenza de tanto que lo hemos dicho. Ahora, porque duramos 4 años diciendo lo mismo. Tú hablas y volvemos de cambiar, otra vez a caer la misma. Tú hablas cosa. de cambiar la inversión social y para que esto no sea tan politizado. Pero Luis en sus anuncios, todos los días lo que decía era que al que le daban 800 le iban a dar 1.600, que al que le daban 400 le iban a dar 800. O sea, que iba a implementar, a aumentar esa actividad que uno cuestiona realmente porque no es una inversión social de calidad. Pero lo que anunciaba era que lo iba a aumentar. Porque, Ángel, en un ejercicio de clientelar feo. No, al contrario, el ejercicio que se hizo es que para tú poder romper el círculo de la pobreza, con la cantidad que te daban, no era suficiente, tú lo que te mantenías en la pobreza. Entonces no hay manera de romper el círculo si tú no intervienes directamente con los factores que hacen que tú aumente tu nivel de vida. Pero no aumentando los 400 pesos, nivel de vida. No, porque tú vas a tener una mejor alimentación, tú vas a tener acceso a la salud, tú vas a tener acceso a la escuela, todos esos programas van a estar íntimamente relacionados. ¿Y por qué no se resuelven los problemas causales de pobreza? No, pero eso también estaba asociado a eso. Entonces, el programa también incluía romper la percepción que estaba creando el gobierno de que esos programas se iban a descontinuar, que al contrario, como hacen otros países en donde la pobreza realmente se ha superado porque ha sido intervenida, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace el gobierno ahora mismo? Bueno, eso mismo, mantente pobre para poderte manipular. El programa de nosotros incluía, vamos a romper la pobreza para que tú avances en la vida, para que tu calidad de vida mejore. Entonces, para que tu calidad de vida mejore, tienes que tener mayores niveles de ingreso y hacer que tú te hagas autosostenible, porque eso incluía un programa de empoderamiento y de emprendedurismo que iba a hacer que esa persona que accesara a los recursos del Estado pudiera generar un bienestar que lo sacara de la pobreza, y después que ya tú no tienes la pobreza, ya tú no tienes acceso al programa. Pero tú no crees, Yanilda, que hay un contraste que es digno de que ustedes lo estudien desde la oposición. Pero ese no es el tema, ¿eh? No, pero el tema es la institucionalidad. Sí, para allá no, vamos. Por eso, porque aquí la gente quiere llevarte para donde te quiere llevar. El tema aquí es la institucionalidad. El tema es que aquí, si estamos hablando de programas, no había un candidato, porque no se atrevió nunca a debatir el candidato reeleccionista, y yo lo llamo candidato reeleccionista porque no lo voy a llamar presidente reeleccionista, hasta que aquí no haya un conteo, hasta que aquí no haya una claridad meridiana con respecto al pasado proceso. Y por eso
nosotros no fue al debate, a debatir las ideas y los programas. Aquí no hubo un candidato en el pasado proceso electoral que tuviera más programas que Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. No lo hubo, porque fue un proceso absolutamente manipulado. O sea, yo quiero que la gente vea lo que yo quiero ver, y eso fue lo que se hizo. Pero la verdad es que si en el fondo procede, no había un programa mejor estructurado que el del Partido Revolucionario. Nos queda claro que no hay reconocimiento de los resultados. Ahora, el problema interno del PRM, Yanilda, hay voces y datos que dan cuenta y delatan que hay un conflicto interno ya por el liderazgo y el control partidario. ¿Cuál es la realidad? Yo no he visto ningún conflicto. Que está por un lado Carolina, con su proyecto y el grupo de Hipólito. Está todo el mundo unificado con respecto al rescate de la institucionalidad. Nosotros tenemos que David se discute si va al reformista o va... Esa es la oposición y las voces hablando y creando crisis donde no lo hay. Nosotros estamos unificados. Nosotros hemos hecho 3 reuniones del comité político o de la comisión política, de la dirección ejecutiva postelectorales, totalmente unificado alrededor de un criterio, del criterio de rescate de la institucionalidad de nuestro país, de nuestra nación, porque de lo que se trata es de eso, de que nosotros podamos tener un país institucionalizado, en donde la gente, cuando vaya a un proceso electoral, vaya con la confianza de que lo que resulte, de lo que emane de ese proceso, sea realmente la voluntad del pueblo dominicano. En ese sentido, ¿qué van a hacer? Absolutamente ningún conflicto, pero absolutamente ninguno. Nosotros estaremos encaminando conjuntamente con la oposición acciones que le vamos a ir diciendo al país, porque muy bien dijo Luis Abinader en el día de ayer, que esto es solamente una primera entrega de las cosas que nosotros hemos venido viendo, porque cada día nos llegan más y más pruebas contundentes pero del fraude electoral pero que a la opinión pública no se le debe presentar, es a la justicia. A todos, a la opinión pública, que está totalmente manipulada a través de la influencia del gobierno, con los principales voceros que tiene este país y en los principales medios de más rating, en los medios en donde la gente pone más caso o que escucha más, y a través de esos voceros entonces montar toda esta estrategia de que todo está bien, pero la pregunta es muy puntual, con la iglesia, o sea, todo esto, toda esta parte fáctica, todos estos conceptos, dejando de lado, repito, es como cuando usted le da un caramelo a un niño que lo que tiene es hambre. La ley es mala, y yo reconozco que hubo problemas en las elecciones, porque no se puede esconder, hubo problemas en las elecciones. Pero dentro de los mismos periodistas que han denunciado fraude. Problemas inducidos. O sea, oiga usted que me está escuchando, no es solamente nosotros que nos atrevemos a decir que fue una estafa electoral lo que acaba de pasar, un fraude de las mayores dimensiones que haya podido obtener este país. Vamos a retomar el término. Es que, oigan bien, PLDistas, oficialistas, PRDistas, están diciendo que le hicieron fraude también. Están diciendo que le hicieron fraude, llamando hasta que lo maten. Candidatos del PRD, candidatos del PLD, candidatos que antes incluso tuvieron la valentía de denunciar que dentro de su propio partido estaban utilizando los recursos del Estado en su contra. Entonces todo eso aconteció en este mismo proceso electoral, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes vean. No se deje manipular, dominicano y dominicana. Analice, vea bien y usted mismo saque sus propias conclusiones. ¿Cómo vamos a permitir esto? ¿Cómo vamos a concurrir a otro proceso electoral? Sería irresponsable de parte nuestra con este status quo que hay aquí, con esta manipulación que hay desde todo nivel. Usted no sabe, yo quiero decir simplemente esto. Las declaraciones del secretario general y responsable del Partido de la Liberación Dominicana, diciéndole a la Junta, porque eso no tuvo ni siquiera la forma, ustedes se quedan, se han merecido quedarse, o sea, le estamos garantizando que es reelección por reelección. Fue una imprudencia de Reinaldo. Decirle a la Junta Central Electoral, ustedes se quedan, hagan lo que tengan que hacer, que ustedes se quedan. Te estoy de acuerdo contigo totalmente. Estoy legitimando que hagan el fraude que sea, que nosotros respondemos. No, él no dijo eso, bueno, yo lo leo así. Yo lo leo así y lo estoy leyendo correctamente.
Eso fue la peor irresponsabilidad política una que pueda tener un partido. Una imprudencia no. El presidente de la Junta le exigió, dígalo en público, para que después no se pueda echar para atrás. Dígalo en público, que lo que yo me estoy jugando es demasiado para que ustedes no se la jueguen por nosotros. Reelección por reelección. Ese fue el acuerdo de Roberto Rosario y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Para qué recaudar toda la información que están recaudando si no van a operar en justicia? Nosotros no sabemos, la opinión pública todavía no sabe lo que vamos a hacer. Nosotros sí sabemos lo que vamos a hacer y estamos dando los pasos en una línea esquematizada. Bueno, no. Yo creo que hay otra forma de lucha, no solamente defender con uñas y dientes, sino en las calles procívicas. Yo pienso que el proceso cívico, el empoderamiento cívico. ¿Tú vas esta tarde a la Junta a protestar? Yo voy a la Junta y fui el sábado y he estado yendo. Y yo quiero decirle al país, quiero volver a verte a ti ahí, ni a Milagro. Que el empoderamiento cívico que este país tiene que asumir para rescatar la democracia y la dignidad de este país no para, apenas comienza. Yo creo que tendremos que volver con Gianilda a este espacio. Indiscutiblemente, uno se queda aquí embelesado viendo la exposición y la capacidad de esta joven profesional y política exitosa. Gianilda, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme, al pueblo dominicano que sepa que tiene una voz que pero no vayan a pegarle candela a este pueblo. Nosotros lo que vamos es a exigir cívicamente, en la Constitución te dice cómo exigir. Ya Pedro Brán no le hace caso a ustedes. ¿Cuál candela le hemos pegado a la Junta y hemos ido 4 veces? Le han pegado candela 4 veces. Estamos nosotros. 4 juntas han prendido candela. Pero no, si tú supieras que la mayoría no son del PRM. No son del PRM. Mira, el Pedro Brán quien ha prendido candela son gente vinculada al PLD. Vinculada al PLD. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias. Santo Domingo Norte son los PRDistas no sé quién fue en Santo Domingo Norte. Bueno, pero yo sí sé. Pero la policía está investigando y debía estar preso el que fue. Gracias, amigos televidentes. Gracias, Gianilda. Gracias a ti. Nos vemos mañana.